Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Desde antes que la banda iniciara con sus presentaciones en vivo, Tobias tenía una idea en mente. Sobre el escenario debían ir unas figuras negras, ya que el mensaje era lo que realmente importaba. A pesar de que esta idea no pudo aplicarse en Papa Emeritus, sí lo hizo en los Nameless Ghouls. La misión de ellos era simple: acompañar a Papa durante la caída del mundo y derrocar iglesias. En ese entonces, Papa los describía como fantasmas huecos y difusos, y la imagen que proyectaban era precisamente esa. En un principio vestidos de negro, con el rostro completamente cubierto. Este vestuario en su mayoría era genérico, y las máscaras se consiguieron en una tienda en Estocolmo, disponibles hasta el día de hoy en el sitio web de BorderX. Estas se fueron modificando con diferentes aberturas en el rostro, y ya para el final de la era Opus Eponymous tendríamos el color blanco, con una máscara que nos indicaría algo de lo que vendría después. Durante la era Infestus Human volvieron al color negro clásico, con máscaras de ojos descubiertos y alargadas. Estas están inspiradas en el estilo Bauta, la cual es una máscara veneciana. La historia nos cuenta que eran utilizadas en el famoso Carnaval de Venecia, pero también se usaban fuera de este. Se dice que los extranjeros al llegar creían que la ciudad era fantasma, ya que muchos de ellos la portaban, con el objetivo de mantener el anonimato y la libertad personal. Estas se utilizaron durante casi todo el ciclo, teniendo algunas modificaciones un poco más adelante, pero manteniendo un estilo bastante similar. Los trajes eran un poco más elaborados, tenían botones en todo su largo, capucha, un detalle en los hombros y los símbolos de cada ghoul en los costados. Esto ya se había implementado durante la era Opus, pero ahora era mucho más notorio, además del característico crucifix. En la era Meliora tenemos un gran cambio, ya que nos presentan máscaras con un estilo completamente distinto. Estas representaban bien el significado de un Nameless Ghoul, un demonio sin nombre. Fueron esculpidas por Jason King y se mantuvieron durante la gira de Popestar. Aquí los ghouls empezaban a lucir pantalones, dando incluso una apariencia más amigable y menos intimidante, muy de acorde con el estilo que representaba el propio Emeritus III en aquella era. Durante la era Prequel se presentan las nuevas máscaras para las recién llegadas ghoulettes, y las de los ghouls, las cuales se asemejan mucho al estilo presentado en la era anterior. Esta vez los ghouls y ghoulettes tienen la boca descubierta, lo cual ayudó al momento de los shows en vivo con los coros. Estas fueron esculpidas por Jerry Constantine. Si deseas conocer más sobre su trabajo con Ghost, arriba te dejo el video. En cuanto a la vestimenta, los símbolos desaparecieron, y todo fue de alguna manera un poco más simple. Nameless Ghouls presentan una imagen similar a la de los soldados, con botas altas, pantalones, capas y un ta'alí, nombre que se le da a la correa o banda cruzada al pecho, utilizada generalmente para llevar una espada. Si algo ha llamado la atención han sido las nuevas máscaras de los ghouls, las cuales fueron diseñadas por el artista ucraniano Vodvaset. Su trabajo es muy reconocido en el medio. En su estudio él crea máscaras, pulseras, bolsos, estuches y mucho más, trabajado en metal, piedra, madera, cuero, vidrio y cerámica. A lo largo de sus años de trabajo, sus máscaras de cuero han sido su principal objeto de práctica artística, siendo utilizadas por Sid Wilson de la banda Slipknot. Además han aparecido en películas. También ha trabajado para Korn, Avril Lavigne y muchos más. En el caso de Ghost, las máscaras fueron adaptadas para las necesidades de la banda, modificando el área de la boca para mejor desenvolvimiento escénico. Según su propia descripción, las máscaras tienen un estilo steampunk, centrado en la revolución industrial. Este tipo de estética retrofuturista mira al futuro desde el pasado. Este estilo nos presenta la tecnología como una llave para pasar al futuro, muy de acorde con la era Impera, ya que Tobias habló sobre los cambios y cómo las máquinas facilitan nuestras vidas,
y como gran parte de la época victoriana la estamos viviendo ahora, en el sentido de que el industrialismo está eliminando a la humanidad. Un mundo de industria, corrupción, con cambios y status quo que se desmoronan. El origen de este tipo de máscaras viene de las máscaras de gas soviéticas, las cuales se popularizaron durante la Guerra Fría. Cabe mencionar que cada máscara de Nameless Ghoul, diseñada por Bob Bassett, tiene un costo de $2.000. Llegamos al año 2025, donde tenemos la era Skeletal, una era al hueso, donde el enfoque son los sentimientos humanos. Esta está caracterizada por el uso de calaveras, tanto en el álbum como en la puesta en escena. Los ghouls y ghoulettes obviamente están vestidos acorde a esto. Las prendas estuvieron a cargo de Via Ackerlund y Rebecca Severin. Los trajes son mucho más sencillos que en la era anterior y esto se debe a un tema de comodidad. Tobias explicó que las máscaras en Impera eran demasiado limitantes en cuanto a visibilidad y además daban demasiado calor, lo cual generó mucha incomodidad en la banda. Por eso ahora se priorizó que los ghouls y ghoulettes y que el propio Papa estén mucho más cómodos. Aquí los Nameless Ghouls llevan sombrero y otros cofia, las ghoulettes cofia y un detalle con alas que luce muy bien en vivo. Los trajes son unos enterizos con diseño de calavera que se complementa con chaqueta, y las máscaras que tienen el área de la boca despejada. Definitivamente la banda nos sigue sorprendiendo en cada era. Ahora cuéntame, ¿cuál es el diseño de Nameless Ghouls que más te ha gustado hasta el momento? Déjame un comentario.